Los días 29, 30 y 31 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza el cuarto precongreso internacional sobre integración regional, fronteras, regionalización y globalización en el continente americano de la Claxo. En la oportunidad, conversamos con 4 referentes de Colombia, México, Brasil y Argentina. Soy Carlos Alberto Dávila Cruz, abogado, doctor, magíster en Derecho, doctor en Estudios Territoriales, profesor investigador de la Universidad de Manizales, del Centro de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es un centro que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas. En este momento soy investigador, como lo acabo de mencionar, y bueno, llevo casi 17 años como profesor universitario, investigador y miembro, digamos, de un investigador. Me gusta determinar como un investigador militante, con trabajo con colectivos, sobre todo con pueblos originarios y movimientos campesinos que han sido, digamos, desplazados a causa de la violencia. Meu nome é Maria Goretti, sou militante do MST, né? E através do MST a gente também faz parte, vive numa comunidade, um assentamento de reforma agrária, né? Que a gente chama o Território da Esperança, né? E lá, então, nós compartilhamos, né? E construímos no cotidiano da vida, né? O que nós chamamos a reforma agrária popular. Yo soy Claudia Villegas Delgado, yo soy doctora en geografía por la Universidad de Rutgers, la estatal de Rutgers en New Jersey. Soy mexicana y bueno, formo parte del grupo de regionalización, fronteras y globalización en América del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y bueno, pues yo hago mi trabajo de manera como investigadora en este momento independiente alrededor de los temas que tienen que ver con relaciones espacio, capital, y trabajo desde una perspectiva de tratar de entender estas relaciones en función de la producción de espacios sociales, bueno, con intereses en América Latina, con intereses sobre migración mexicana a Estados Unidos y, por supuesto, movimientos sociales. Soy Alejandro Schweitzer, soy investigador de CONICET, categoría independiente, en la Comisión de Hábitat, y trabajo sobre producción del espacio y organizaciones sociales que se organizan en respuesta a avances del extractivismo o del modelos depredadores acá en Santa Cruz, sobre todo enfocados desde la ecología política. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, las principales tensiones que en la actualidad se expresan sobre América Latina? Uno podría definirlas como movimientos ecoterritoriales que, digamos que tienen como base la defensa del territorio, herencia precisamente de las luchas que se viven desde los años 60 hasta los años 80 por recuperación de la tierra como base no solamente productiva, sino identitaria, y a partir de esos reconocimientos, por ejemplo, constitucionales que se viven en América Latina y que Colombia no es ajeno a los mismos, estas luchas adquieren un valor por el territorio. La identidad se puede decir que se transforma o se une con lo que nosotros conocemos desde los estudios territoriales como las territorialidades, es decir, los valores que los movimientos contrahegemónicos o los movimientos sociales advierten frente a sus territorios, anclados a procesos de los pueblos originarios, pueblos afrodescendientes y campesinos, y algunos sectores urbanos que luchan precisamente contra las dicotomías propuestas por el modelo capitalista, patriarcal y colonial en el cual vivimos todavía en América Latina desde el siglo XVI hasta nuestros días.
As expressões locais na atualidade dos processos de acumulação, né, do capital no Brasil, principalmente nesse momento, é a expansão da fronteira agrícola, que através das transnacionais, das grandes transnacionais, invadem os territórios indígenas, comunidades tradicionais, né, quilombolas, e assentamentos de reforma agrária, que é com o objetivo de produzir commodities, né? Soja, então a mineração, uma extração de madeira, de minérios, né? E o que ocorre, o que está ocorrendo nesse nosso tempo é a posse dessa terra, né? Que antes era uma posse da terra dessas comunidades, elas estão sendo gradativamente estão indo para o controle, né, desses grupos transnacionais. Então isso representa, né, uma ameaça muito grande ao meio ambiente, aos bens da natureza, né, e para a vida das comunidades tradicionais, né, de jovens, crianças, mulheres, homens, né? Então, nesse sentido, as comunidades têm tentado resistir, mas existe um grande custo a toda essa resistência, né? Pois que há um índice considerável de pessoas que entram em depressão pela situação que se encontra a sua perda de horizonte dentro da vida, né, daquela comunidade, né? Então, o êxodo de jovens, né, das comunidades, isso faz com que as comunidades fiquem mais envelhecidas, né? A presença dos agrotóxicos também, que vai incidir bastante na questão da vida, da saúde das mulheres, das crianças e de toda a comunidade, né? E isso vai inviabilizando o modo de vida, né, das comunidades, né, tradicionais. Bom, mas seguimos a resistência, né, através das organizações locais, regionais e nacionais, e também através de uma articulação internacional, porque sabemos que a situação do mundo hoje, né, a acumulação do capital hoje, ela é internacional, então não há nenhum tipo de mudança, de transformação que não seja ter essa relação desde o local, né, regional e internacional, fazendo uma união de todos os povos do mundo, né? Bem, como também, né, essa resistência é feita através das lutas das organizações indígenas, quilombolas, sem terra, mulheres, juventude, porque o que nós podemos dizer é que o que nós temos hoje, né, povos do campo, somos nós, a nossa luta e a nossa resistência. Las principales problemáticas o tensiones que en la actualidad se expresan en los territorios de América Latina tienen que ver, yo creo, con la naturaleza de la contradicción fundamental que define la lógica del capitalismo, hoy entendida como capitalismo global, y que sigue siendo el modo de producción dominante. Es decir, tienen que ver con la apropiación de la riqueza producida a través del trabajo social por parte de quienes detentan el capital a través de la propiedad privada de los medios de producción. Esto es la contradicción fundamental entre capital y trabajo. ¿A qué tensiones y problemáticas me refiero? Problemáticas y conflictos socioambientales, por ejemplo, que están vinculados a la implementación, en el caso de América Latina, de megaproyectos de infraestructura de transporte y de movilización de mercancías en circuitos de carácter transnacional. Son proyectos de producción de energía. En el caso, por ejemplo, de México, tenemos actualmente la transformación de la península de Yucatán y el corredor transísmico en el istmo de Tehuantepec como un espacio que en nuestro grupo de trabajo llamamos una zona específica de intensa acumulación. ¿Qué otras problemáticas? Por supuesto, la problemática del incremento de los niveles de pobreza, la polarización social, la proletarización, que tiene que ver con una intensa migración imparable, una migración laboral no solamente interna, sino hacia los Estados Unidos en el caso de nuestro continente, o la subordinación y la destrucción de las economías locales y regionales de carácter comunitario a intereses y necesidades materiales
que son propias de la implementación de estos megaproyectos, entre otras problemáticas. Ahora bien, estos problemas, estas tensiones, refieren a procesos de carácter regional y local, a través de los cuales se requiere una reestructuración de los territorios o del territorio de los espacios nacionales, entendidas en estas economías regionales, hacia proyectos productivos que son de carácter extractivista de manera mucho más visible. Ello no excluye los procesos que estamos teniendo dentro de los contextos propiamente urbanos. Ahora bien, también me interesaría señalar que otra problemática que apuntan precisamente estas temáticas y estos problemas en América Latina es al papel que están teniendo los gobiernos, nuestros gobiernos, los gobiernos de los estados nacionales, para generar y salvaguardar los requerimientos mismos de esta acumulación intensiva de la que estamos hablando. No solamente a través de tratados y acuerdos comerciales o concesiones de infraestructura a iniciativa privada, por ejemplo, sino de manera muy importante, creo yo, a través de la construcción de una infraestructura ideológica que nos está llevando a generar una hegemonía por consenso, por ejemplo, en el caso de países como México, respecto al papel activo del ejército, de las Fuerzas Armadas, en estos procesos que ya estamos estudiando como securitización y militarización, que tienen que ver con el desarrollo de la actividad productiva, y que es el caso de la llamada Cuarta Transformación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, en los territorios de América Latina, las principales problemáticas o tensiones giran en torno al modelo de desarrollo, modelo económico, social que adopta cada uno de los gobiernos, con gobiernos que son progresistas, entre comillas, o neoliberales o neodesarrollistas. En general, el modelo en relación con la naturaleza humana y no humana es el mismo, que es extractivo, en algunos casos con el argumento de participar en la renta y usar eso para mejorar la calidad de vida de la población, y en otros para mejorar las ganancias de las grandes empresas, ¿no? Del gran capital, pero siempre asentado en el extractivismo, ¿no? Lo que cambia es qué se extrae, ¿no? Palma aceitera o africana, le dicen, ¿no? En Colombia, litio, en el triángulo litio, acá en Bolivia, Chile y Argentina, petróleo, gas en Mendoza o en Santa Cruz, en Chubut, pero el modelo es siempre el mismo. Eso por un lado, y eso no son las tensiones, ¿no? Las tensiones son las que se generan en los lugares donde hay población que se ve afectada por estas actividades, porque en general las condiciones de producción de estas actividades, sobre todo, son el agua y el acceso al territorio, y el agua y el acceso al territorio son también necesidades para la población, ¿no? Entonces son tensiones entre las condiciones de producción de estas actividades y las condiciones de producción de la vida, ¿no? Social, podemos decir, o de la vida en general. Yo creo que pasa por ahí. ¿Cuál es el aporte que las ciencias sociales pueden o deben realizar en estos escenarios? Pero los aportes que pueden dar las ciencias sociales y la misma ecología política, yo creo que la ecología política, lo primero es que la ecología política hace un nicho importante en las ciencias sociales. Yo creo que puede constituirse como en un gran paradigma que agrupa precisamente en la interdisciplinariedad y en la transdisciplinariedad a las ciencias sociales en general. Las ciencias sociales intentan salirse de las cuatro paredes de las universidades, romper con el esquema epistémico hegemónico y teórico hegemónico para lograr un diálogo de saberes en los territorios. Es decir, el investigador y la investigadora de las ciencias sociales ya no solamente se queda detrás de un escritorio imaginándose el mundo, sino que se deja permear por el mundo las contradicciones, las prácticas de estos movimientos, permitiéndose así, digamos, una transformación de la misma ciencia social. Ya no es solamente el aporte que da en la transformación de los movimientos sociales, el científico social o la científica social, sino
que es el aporte que hacen los movimientos sociales precisamente a la transformación de las ciencias sociales y humanas. A gente pensar qual o papel das ciências sociais, né, e a ecologia política, né, nesse cenário tão complexo, né? O que nós podemos trazer de contribuição, né? Na nossa reflexão, e aí não parte somente de uma reflexão individual, mas de uma reflexão também coletiva a partir da organização a qual eu faço parte, que é o MST, né? A primeira questão, né, é que é preciso a gente pensar na forma como as ciências sociais e esses espaços que são as universidades públicas, né, podem, através dos centros também de formação de agroecologia ligados aos movimentos sociais, podem viabilizar projetos de pesquisação nos territórios da vida. Essa é uma primeira questão, né? É importante que as ciências sociais pensem desde os territórios, né? A outra questão que a gente poderia trazer aqui como contribuição é a experiência. A experiência dos povos do campo já indica que o desenvolvimento da educação vai muito além de uma educação formal, né? Nesse sentido, é muito importante que se pense, né, numa rede, né, educativa que articule as escolas dos territórios, né, dos povos do campo, que de fato haja uma articulação. E as ciências sociais podem contribuir nesse sentido, né, através das universidades, através dos centros de formação, de alternância, construindo um movimento, né, um movimento de fato educativo, né, no sentido da emancipação humana. E, por último, então, compreender de fato, né, que as ciências sociais, ela só pode ter relevância, né, ela só pode ter de fato relevância, né, se tiver ligado à vida concreta, né, a vida concreta das pessoas nas suas diversidades e complexidades, né? A teoria, né, somente dentro da academia não tem vida, né? Portanto, né, as ciências sociais podem contribuir no sentido de que ela seja vida, né? Seja a vida do bem viver nos territórios, né, que nós construímos como campesinos, quilombolas, indígenas, povos tradicionais, né? E também, claro, os povos das cidades, né, das periferias. Principalmente que as ciências sociais possam estar vinculadas, de fato, àquelas pessoas que têm mais necessidade, né? Que é as classes menos favorecidas, que é a classe trabalhadora, né, do campo e da cidade. El papel o el aporte que las ciencias sociales y la ecología política pueden obtener o deben realizar en escenarios complejos como los actuales, yo creo que radica de manera muy importante en una necesidad y en una responsabilidad, no solamente de examinar, de analizar y dar cuenta de estas problemáticas sociales que está generando este modelo productivo, sino hacerlo desde perspectivas que, hemos generado esta idea de ser críticos, de crear marcos teóricos que nos permitan avanzar hacia dar cuenta de nuestras realidades, es decir, si estamos hablando de procesos que están generando a nivel global problemáticas y conflictos que son compartidos, que son experimentados por distintas sociedades a partir de un mismo proceso, ciertamente hay una necesidad de explicarlos de manera, decimos nosotros, de una manera sintética, de una manera históricamente referenciada que es concreta a nuestros países. Ahí yo creo que es donde las ciencias sociales debemos avanzar mucho más en dar cuenta de cómo esta globalización, que seguimos utilizando mucho el concepto de globalización, por ejemplo, debemos acotarla todavía mucho más a una globalización de carácter neoliberal, que es lo que creo que en muchas de las veces en los análisis que aportamos los científicos sociales lo queremos dejar de lado de manera consciente o inconsciente. Creo que acotarlo a la singularidad histórica que tiene este modelo digamos, en lo que va de este siglo XXI, es algo importante. No, de las ciencias sociales y la ecología política, yo creo que
más que poder o deber, necesitamos apuntar a mejorar las condiciones para que desde el conocimiento científico y no científico, o sea, la coproducción de conocimiento con las comunidades, para que haya mejores condiciones para organizarse, ¿no? Porque no siempre es negativo, puede ser que haya cosas positivas. No sé, el debate de la transición justa o la transición energética puede dar lugar a varias orientaciones, una puede ser hasta buena, ¿no? Hay transiciones que son crezcamos más, emitamos bonos para compensar y da una transición y no beneficia a nadie, salvo a la empresa, pero también puede haber otra que decir, bueno, consuma menos en otro lugar y nosotros producimos en función de lo que hace falta, ¿no? Un ejemplo reciente es lo que pasó con el Yasuní en Ecuador, ¿no? Después de 10 años de juntadas las firmas, en un plebiscito más del 60% aprobó que dejar el petróleo bajo suelo. ¿Qué pasa si acá hacemos algo parecido? ¿No? Decimos, bueno, las ganancias que obtendríamos si vendemos esto, si exportamos esto, serían, no sé, digo, cualquier número, emitamos bonos por el mismo valor, ¿no? Y lo dejamos bajo el suelo. No sé si en Ecuador es esa solución. Lo que digo es que son opciones que dan, que lo que terminan siendo son sentidos que hay que disputar. Entonces, si hablamos de transición, hay que decir, para este lado, si hablamos de extractivismo, hay que decir a dónde no jode o no joroba, mucha entrevista, pero bueno, a dónde es menos perjudicial, y veamos si hace falta, ¿no? Por ejemplo, hay datos, el último ejemplo, hay datos de cámaras globales de oro, donde la selección de oro por recuperación de celulares y de joyas está empezando a superar la extracción, ¿no? Entonces, por ahí no hace falta más minería, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que si desde las ciencias sociales o la ecología política o otra disciplina se puede hacer este tipo de aportes, yo creo que sería positivo, ¿no? El tema es el escenario electoral que viene, qué papel le va a quedar a las ciencias sociales, ¿no? Sobre todo con algunos discursos que apuntan al CONICET. El grupo de trabajo Claxo, Fronteras, Regionalización y Globalización, analiza cómo se producen los espacios globales para la expansión del capital transnacional en el continente americano a partir de la reestructuración capitalista acontecida durante las décadas de 1970 y 1980, subordinando las fronteras y soberanías territoriales de los estados a instancias transnacionales. Analiza también cómo emergen la protesta social y la movilización de pueblos y comunidades que como formas de lucha antagonizan y resisten a los proyectos a gran escala que impactan de diversas maneras en sus tierras y territorios, incorporando estrategias de escalonamiento territorial y de inserción en redes globales de resistencia y movimientos alternativos. Del 6 al 10 de noviembre, la Universidad Nacional de Chilecito, en el marco de su 20º aniversario, será la anfitriona del 19º Congreso Internacional denominado Integración Regional, Fronteras y Globalización en el continente americano.